Vamos a ver ahora entonces cómo estimar el gradiente. No lo vamos a poder calcular exactamente, pero el uso de descenso por el gradiente estocástico nos va a ayudar bastante a obtener una muy buena estimación casi gratis. Bien, entonces lo primero que hacemos es observar cuál es el gradiente que nosotros queremos calcular. Es el de la función que veíamos hace un momento, cada componente del ELBO. Y eso significa calcular el gradiente con respecto a los parámetros que vamos a utilizar para definir estas dos distribuciones de probabilidad. Zeta, que correspondería a la, a la función que nos va a permitir muestrear a los zetas que emergen de nuestros datos de entrenamiento. Y phi, que serían los parámetros correspondientes, ahora sí, a la probabilidad de generar una nueva muestra X a partir de nuestras variables latentes. Y entonces, hay dos términos que necesitamos calcular. Por un lado, la divergencia de Kullback-Leibler para nuestra aproximación con respecto a la que teníamos originalmente. Y el segundo, el de esta distribución de probabilidad. Ahora, en el caso de la derecha, acuérdense aquí, no aparece ningún parámetro. Recordemos que teníamos esta hipótesis bastante fuerte y bastante interesante, que decía que nosotros podíamos muestrear a las variables latentes a partir de una normal con centro en 0 y varianza 1. Entonces, eso es lo que tenemos en la fórmula de aquí, del lado derecho. Entonces, por eso es que aquí no estamos requiriendo de parámetros, porque son 0 y 1, ya los tenemos. Lo que sí vamos a tener que obtener es, esta otra aproximación y vamos a tener que medir la diferencia entre estas dos. Para esta, lo otro que estaba suponiendo el autocodificador es que también se trata de una gaussiana. Pero insisto, recordemos que en principio hay una mu y una sigma diferente para cada píxel en una imagen, por ejemplo. Entonces, eso nos va a dar bastante riqueza al momento de hacer el mapeo y es lo que nos va a permitir generar datos sumamente complejos. Entonces para calcular el gradiente de esta divergencia, resulta que sí se puede sustituir tal cual, poner las fórmulas de la gaussiana. No voy a hacer aquí ahorita las matemáticas, pero si ustedes meten esto dentro de la definición de divergencia y sacan las cuentas, entonces la fórmula se puede calcular de manera cerrada y esto es lo que van a encontrar en todos lados precisamente de cómo se calcula esta componente del gradiente, donde básicamente estamos viendo trazas, medias, aquí hay un determinante y aparece la K, que es por la dimensionalidad de la distribución, que estamos trabajando en varias dimensiones. Entonces digamos que este fue el término fácil. Luego viene la segunda parte, que sería el gradiente de la otra distribución de probabilidad, del logaritmo de la probabilidad de x dado z. Entonces resulta que este sí depende de parámetros y es una distribución de probabilidad. Entonces vamos a necesitar realizar un poquito de trucos. Literalmente para calcular esto, en teoría tendríamos que muestrear a z a partir de la Q. Entonces observemos que curiosamente este lado de la ecuación, a pesar de que es P, depende de la distribución Q también. Entonces de algún modo va a tener que aparecer esto en el gradiente. Entonces, dado que es posible calcular el gradiente para entradas aleatorias, pero no de unidades estocásticas dentro de la red, porque insisto, esto tendría en su regla de la cadena a la distribución probabilística, entonces vamos a tener que hacer una reparametrización al momento de calcular Q, de modo que se cumpla lo siguiente. 1. La muestra sea extraída de una distribución sin parámetros entrenables. Y 2. Sobre ella se aplique alguna transformación determinista cuyos parámetros sí se entrenan. Y la idea es que esta parte del gradiente sí se pueda calcular. Entonces, como lo que está haciendo el autocodificador variacional es asumir que todo mundo son gaussianas, resulta que entonces sí es posible obtener este muestreo de la z a partir de una distribución que no tiene parámetros. Es decir, ¿cómo vamos a ver a esta Q? Resulta que esta Q va a ser una gaussiana
común y corriente, que puede tener su media en otro lado, que puede tener otra desviación estándar, pero una propiedad que tienen las gaussianas es que esa gaussiana general se puede escribir como, a ver, vamos a calcular esa media, que observemos que este no es estocástico, este sí se puede sacar de una manera determinista, y a esa media le vamos a sumar el producto de la varianza por una gaussiana con centro en 0 y varianza 1. Entonces resulta que estas dos cantidades que se pueden calcular de manera determinista son las que vamos a meter dentro de la red, es con respecto a las cuales vamos a sacar el gradiente, y la parte estocástica, pues para que esto sí sea distribución de probabilidad, va a venir de acá, de tomar una muestra de la normal, pero aquí ya no es necesario entrenar ningún parámetro, entonces no tenemos problemas de que queramos calcular el gradiente de una función que sería estocástica. Entonces, a esto se le conoce también como el truco de la reparametrización, precisamente porque se cambió la forma de escribir esta gaussiana para que pudiéramos hacer esa separación en los cálculos. Y entonces, lo que nos va a quedar para nuestro autocodificador variacional es este diagrama. Lo que vamos a ver es que del lado izquierdo entran nuestros ejemplares de entrenamiento, con los cuales vamos a tener que aprender a estimar los parámetros mu y sigma para la gaussiana, que nos dice cómo muestrear a las variables latentes a partir de los datos de entrada. Y esta parte, esto que vamos a hacer con una red neuronal, es la que nos va a permitir tener esta serie de aproximaciones Q a la distribución verdadera P de Z dado X. Ahora, este codificador, bueno, está ligeramente engarzado con esta segunda unidad, que le puse yo aquí la unidad de muestreo, porque lo que estamos haciendo de esta red es sacar la mu y la sigma, y de aquí vamos a tener que componer con esta gaussiana con centro en 0 y varianza 1 para poder obtener, ahora sí, hasta acá, las variables latentes. Entonces, ahora que ya tenemos las variables latentes, entonces las podemos meter en el decodificador, donde vamos a utilizar la distribución de probabilidad de generar nuevos datos X a partir de las variables latentes Z. Y otra vez, lo que vamos a hacer con esta red es predecir los parámetros mu, que nos dé la media, sigma para la varianza, y a partir de esto, entonces ahora sí, vamos a poder obtener probabilidades y con ellas decidir cuánto va a valer nuestra muestra al momento de generar un nuevo elemento X. Entonces, aplicando esta idea a la idea de generación de imágenes, vamos a verlo de esta manera. Dice, el decodificador debe de dar a la salida tantos juegos de valores para los parámetros como píxeles haya en la imagen a reconstruir. Eso es lo que vamos a tener de este lado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a tener una mu y una sigma para mi píxel de la izquierda, ¿ok? Entonces, lo meto a una distribución normal, le pido que muestre un valor con esta media y esta sigma, y eso me va a dar el color que le corresponde a ese píxel. Repito la misma idea para todos los demás píxeles en la imagen, y así es como vamos a obtener la imagen que se genera a partir del decodificador. Bueno, una vez que ya haya quedado entrenada la red, perdón, me voy a regresar tantito, digamos que si ya tenemos así el funcionamiento completo, observen que ahora sí podemos tomar todo esto en reversa y calcular el gradiente para poder optimizar la función que teníamos aquí al inicio. Entonces, todo esto sí, ya tenemos cómo calcular cada uno de los términos, ya tenemos cómo calcular el gradiente, y gracias a eso vamos a poder actualizar los parámetros z y phi con un descenso por el gradiente normal, o siendo más genéricos, recuerden que cualquier algoritmo de descenso, de optimización basado en el gradiente, bueno, va a utilizar los mismos principios. Entonces, en la práctica esto se va a entrenar con cosas como Adam, y le vamos a agregar la parte, decíamos, descenso por el gradiente estocástico. Ok, la parte estocástica venía precisamente de hacer el entrenamiento con mini lotes. Y es que entonces, cuando entramos a esta parte y tenemos que calcular este gradiente, bueno, nos va a apoyar el hecho de que cada vez que hacemos una pequeña actualización con un ejemplar
de entrenamiento, pues es como si estuviéramos empezando a muestrear de esta distribución de probabilidad. Entonces, por eso se dice que el mismo descenso por el gradiente en su versión estocástica, en cada pasada es como si estuviera sacando alguna muestra de estas ecuaciones que estamos viendo acá, perdón, de esta que está acá. Y por eso decía que iba a venir pues prácticamente gratis, ¿no? Como entre cada pequeña actualización pues nada más son pequeñas contribuciones, pues la idea es que la aproximación va a ser suficientemente buena para lograr un entrenamiento. Y entonces ahora sí, si ya entrenamos todo este ciclo completo, que fue básicamente empezar desde los datos de entrenamiento a tratar de generar datos parecidos, minimizando el negativo del ELBO. Entonces, ahora sí, digamos que ya está nuestra red y ahora queremos empezar a generar datos con ella. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es utilizar única y exclusivamente la parte derecha de la red. Estamos desconectando este cacho de la izquierda, estamos desconectando inclusive esto y solamente nos vamos a quedar con la gaussiana para sacar los valores de la variable latente y a partir de ahí ya vamos a poder generar nuestras imágenes. Entonces, eso es lo que tenemos del lado derecho. Y ya, entonces, ¿en qué consiste explorar el espacio latente? Pues básicamente es en estar probando ahora los diferentes valores posibles para esta variable z, que por la forma en que se modeló, pues es básicamente una gaussiana. Y después de generar con varios de estos, bueno, la función decodificadora nos va a ir produciendo estos parámetros para la siguiente distribución de probabilidad y vamos a poder ir viendo la familia de valores X que se pueden generar ya con este decodificador entrenado. Bueno, si queremos tener una idea de qué tan bien se parece a lo que queríamos hacer desde un principio, que era asignarle una alta probabilidad a nuestros datos de entrenamiento, podemos hacer una cierta estimación usando el ELBO precisamente. Entonces, por un lado, bueno, aún no es tratable el evaluar realmente la probabilidad de que el modelo produzca algún ejemplar de prueba. Seguimos teniendo esa integral gigantesca que estaba desde un principio, pero podemos hacer una estimación. Dice, dado que esta divergencia es el término, por decirlo, de la ecuación 1, el término que está a la derecha, la diferencia entre nuestra aproximación y la distribución real. Bueno, como esta divergencia es mayor que epsilon, con un epsilon positivo, entonces veíamos que era posible utilizar el lado derecho de la ecuación 1 para obtener la cota inferior al logaritmo de la probabilidad de x, ¿no? Que era la que habíamos querido maximizar. Recordamos que de ahí había obtenido el nombre de ELBO. Entonces, si nosotros calculamos este valor, que es nuestra función de pérdida, de todos modos la estamos calculando cada vez que le damos un paso al algoritmo de optimización. Entonces, esta nos está dando precisamente una estimación, bueno, de qué tan bien hemos logrado obtener que esta probabilidad vaya creciendo. Entonces, solamente tenemos que evaluar esto y ya vamos a saber si realmente estamos logrando nuestro objetivo. Y esto, bueno, va a ser útil para detectar qué bien captura el modelo a alguno de nuestros ejemplares de entrenamiento X. Por último, bueno, les expliqué aquí ya todos los conceptos teóricos que van detrás de este tipo de autocodificador. Restaría ver ejemplos ya con este programado y funcionando. Lo que vamos a hacer es entonces mandarlos al tutorial de TensorFlow. Les recomiendo mucho que lean este. Está ya muy claro. Vienen ya nada más exactamente los puntos que necesitan para poderlo implementar y ejecutar. Viene ahí el acceso al código, lo pueden descargar, pueden ver cómo funciona. Este trabaja precisamente sobre los números de MNIST y van a ver cómo el autocodificador aprende a generar algo que parecen dígitos escritos por una persona. No requiere demasiados recursos, o sea, sí se puede utilizar. Y también incorpora un elemento que creo que nos podría causar curiosidad desde un principio. Lo que estamos diciendo básicamente es que en el autocodificador estos elementos son redes neuronales y lo que queríamos era que las funciones que generan estas MUs pues fueran lo suficientemente complejas para generar datos interesantes. Si lo estamos haciendo para imágenes, pues como que uno luego le daría el gusanito así de, bueno, pues entonces, ¿qué tal que usamos convolucionales, no? Es lo que mejor funciona con imágenes. Y efectivamente, eso es lo que están haciendo ya en este tutorial.
Las dos redes utilizan redes convolucionales para poder estimar estos parámetros y generar los dígitos. Entonces les recomiendo mucho que vean este ejemplo, es muy ilustrativo y está sencillo, entonces está bastante claro de seguir. Y bueno, hay otros tutoriales todavía, es más, por ahí en internet está también el autocodificador variacional que utiliza DALL-E. Entonces es el único cachito de DALL-E que sí está público, entonces también pueden entrar a GitHub y pueden bajar de ahí ya la implementación hecha. Lo último que nos resta entonces es nada más ver una interpretación, una lectura del modelo completo, siguiendo lo que nos dice la teoría de la información, que es más bien como ver una interpretación de lo que ya está hecho.